Entonces voy a comenzar. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve algo? ¿Se ve? Sí, profe. ¿Está bien? Ya. Bueno, primero voy a saludar entonces a todos los alumnas y alumnos que están conectados y manifestarles que el propósito de esta clase para los alumnos antiguos es un repaso de materia, pero con algunas actualizaciones. Y para los alumnos nuevos, es materia nueva que hay que conocer para hacer un buen proyecto eléctrico. Voy a comenzar entonces con la primera diapositiva. Y la pregunta es, ¿qué significa tener un conocimiento eléctrico? Un conocimiento sobre equipos eléctricos. Bueno, la respuesta es que un buen, digamos, ingeniero debería responder este decálogo que está acá. Es decir, el principio de funcionamiento, los planos, conocer los planos de diseño, los equipos, sus dimensiones. Es fundamental conocer las dimensiones para hacer un plano de disposición. El peso, esto incide en la obra civil. La forma de montaje también es muy importante. Espacios para mantenimiento y el transporte que tiene, con qué grado de armado viene, digamos, el equipo. Hay algunos equipos que vienen 100% armados de fábrica, pero hay otros que vienen desarmados y hay que armarlos en sitio. Y eso también forma parte del proyecto. El precio de los equipos, la aplicación, por supuesto, su lugar de fabricación, si pueden ser nacionales o deben ser todos importados, sus plazos de entrega, porque eso incide, digamos, en el cronograma de la obra, y también las normas que cumplen. Tienen que ser normas internacionales y las normas nacionales, por supuesto. Entonces, si estamos en condiciones de responder estas 10 preguntas para cada equipo eléctrico, podemos decir que somos expertos, digamos, en la materia. Pero si no estamos en condiciones de contestarlas, significa que hay que estudiar un poco más y prepararse. En esta presentación, al menos el tema de las dimensiones las voy a ir tocando porque es un dato útil para el proyecto. El resto es difícil que lo haga porque no tenemos tiempo, digamos, en 20 minutos, 30 minutos no podría desarrollar más que las dimensiones. Bueno, ¿cuáles son ahora los equipos? En centrales, principalmente son los generadores sincrónicos, celdas de media y baja tensión. En baja tensión están los centros de control de motores, en inglés son MCC, Control Center, barras encapsuladas que se aplican sobre 3.000 amperes, 4.000 amperes, baterías del tipo estacionario con sus cargadores, grupos de emergencia, todo lo que es cables de fuerza y de control, transformadores de servicios auxiliares, la celda del neutro y todo el equipamiento que va en la sala de mando de la central, donde están principalmente los armarios de control, protecciones y el equipo SCADA, es decir, las estaciones de trabajo donde el operador controla la central. Y en subestaciones vamos a tener equipos en el patio y vamos a tener equipos en la sala eléctrica. En el patio puede estar el transformador de poder. El transformador de poder podría estar también asociado a la central. Hay algunos proyectos que, digamos, la central lleva el transformador de poder y en otros en la subestación. Pero de aquí para abajo, estos son equipos propios, ¿no es cierto?, de patio, como lo son los interruptores de poder, transformadores de corriente, potencial, desconectadores para rayos trampa. Y también una sala eléctrica en la subestación, donde van las celdas de media tensión, los armarios, las baterías, los inversores, similar, ¿no es cierto?, a la sala, a lo que podríamos encontrar en la casa de máquinas con respecto a las celdas de media tensión, las baterías y también los armarios de control y protecciones en la sala de mando. Tanto para el generador sincrónico como para el transformador de poder, tengo una diapositiva para clasificar un poquito estos equipos que son los más importantes. Ahora, la clasificación general de los equipos eléctricos es según voltaje y según potencia. En voltaje tenemos baja tensión, media, alta y extra tensión. Los límites están indicados acá. Estas cifras
no son necesariamente las últimas, sino que son cifras que se conocen o que se ocupan en la práctica y que yo diría responden un poco al desarrollo de la ingeniería nuestra. En media tensión es hasta 36 kilovolts, y aquí el voltaje que más usamos son 23 kilovolts y 12 kilovolts y también 13,8. Esos son los voltajes típicos en media tensión. Y en alta tensión podríamos decir que podemos partir también en 110 kV, 154, 220 y 500 kV. Esos son los voltajes que usamos. Extra alta tensión es sobre 500, 800, 1200 kilovolts. Y potencia, bueno, potencias bajas, ¿no es cierto?, unos pocos kVA, potencias de distribución hasta 500 kVA, potencias medias entre 500 kW y 200 megas. Estas potencias medias, estos 200 megawatts, tienen el límite en los PMGD. Recuerden ustedes que los PMGD son PMGD hasta 20 megawatts. Y ya potencias mayores es de 20 megawatts hacia arriba, algunos hablan de 50 megawatts hacia arriba, 800, 1000, 1200 megawatts, dependiendo del tipo de central. Entonces, ustedes ven que el abanico de posibilidades que se abre dividiendo los equipos según su voltaje y según su potencia es muy grande. O sea, vamos a tener interruptores de cualquiera de estos tipos, desconectadores de cualquiera de estos tipos, y potencias también diferentes, y los diseños, las dimensiones, los pesos, los costos son totalmente diferentes dependiendo de la tensión que tengamos y dependiendo de la potencia que tengamos. De ahí entonces que esta matriz de conocimiento de equipo es muy grande. Bueno, veamos ahora algunos equipos en centrales. Y la mejor forma de ilustrar esto es con fotos, con algunas fotos de equipo. Con respecto a los generadores, ya dije que vamos a ver una lámina con la clasificación, después vamos a ver las celdas de baja y media tensión, que toda central las tiene, transformadores de excitación para el sistema de excitación, cables para los alambrados, los bancos de batería, grupos de emergencia. Esas son un poco las fotos que vamos a ver. Veamos primero el tema de la clasificación de los generadores, primero por su disposición de eje, si es eje horizontal o es eje vertical. Esto es bastante importante porque incide directamente en la obra civil. Un eje horizontal, una máquina con su turbina de eje horizontal, se puede instalar sobre una misma cota, sobre una misma superficie, un mismo piso, digamos. En circunstancia que el eje vertical toma varias cotas, puede tomar 3 hasta 4 cotas hacia abajo dependiendo de la potencia de la máquina. Por su medio de refrigeración, puede ser aire, puede ser agua, agua-aire también o hidrógeno. Los turbogeneradores de potencias de 300 MVA hacia arriba son todos con hidrógeno. Por su tipo de excitación, puede ser excitación estática o brushless, por su velocidad de rotación, máquinas lentas y máquinas rápidas. Las máquinas lentas se caracterizan porque tienen un diámetro grande y una altura de núcleo pequeña, y las rápidas tienen un diámetro pequeño y un largo de núcleo largo. Por su voltaje, normalmente es media tensión, pero máquinas pequeñas pueden perfectamente bien generar en baja tensión. Y en media tensión, los voltajes más conocidos son 6,9 kilovolts, 13,8 y 15. Esos son los voltajes en media tensión. Y por supuesto, por su capacidad. Hay pequeños, ¿no es cierto?, hasta 500 kVA, los medianos, ya lo vimos en la tabla anterior, hasta 20 MVA o megawatts, y los grandes sobre 20 o grandes sobre 50 también, hasta la potencia máxima que tenemos en el sistema nuestro en Chile son las máquinas de Ralco. Cada máquina tiene una potencia de 460 MVA, son las máquinas más grandes que tenemos en centrales hidráulicas. Bueno, veamos ahora la foto. Entonces aquí hay dos columnas. Primero tenemos generadores de eje horizontal y luego generadores de eje vertical. En estos generadores de eje horizontal, ustedes ven que en esta foto está instalado sobre una misma cota, sobre un mismo piso, una misma fundación. Aquí lo que está en azul es la turbina, en este caso una turbina Francis de eje horizontal, y lo que está con rojo oscuro es el generador, los descansos entre medio. Esta es una máquina de 3 megawatts y tiene más o menos el total alrededor de 10 metros o 12 metros
el conjunto con una altura del orden de 2,5 metros, 3 metros. Así que ese es el volumen, digamos, que habría que disponer para, en un plano de disposición para instalar, ¿no es cierto?, una máquina Francis de 3 megawatts. Y acá abajo también tenemos un eje horizontal, pero este es un turbogenerador donde tenemos un pequeño diámetro y un largo de rotor o de estator bastante mayor que este otro. Y esta máquina podría tener 6 metros más o menos de largo, 8 metros, dependiendo de la potencia. Se usan centrales térmicas, son velocidades de rotación alta, estas giran a 3.000 RPM, 3.000 revoluciones por minuto, y esta podría estar girando a 333 RPM o 189. Esas son más o menos las velocidades para este tipo de máquina. Eso con respecto al eje horizontal. Incide mucho, repito, en la obra civil si estamos eligiendo horizontal o vertical. Si es vertical, bueno, aquí este sería la máquina, este sería el eje, la máquina vertical. Aquí tenemos la primera cota, el primer piso, podríamos decirlo, del generador, y esto se desarrolla hacia abajo. Hacia abajo hay otras cotas donde va el estator, va la araña de soporte, va el eje y finalmente la turbina. Esto podría tener, digamos, en profundidad o en altura más de 10 metros. En el caso, por ejemplo, de la central Ñuble, que les expliqué en la clase pasada, esta altura es de 18 metros, para que se den cuenta ustedes el tamaño de la obra civil que hay que hacer, ¿no es cierto?, para instalar estas máquinas de eje vertical, con potencias grandes. Estamos hablando de potencias de 80 MVA, 100 o 200 MVA. Aquí estamos hablando de 3 MVA, así que hagan un poco también un contrapunto ahí y una comparación. Esta es otra máquina de eje vertical, lo que está con celeste acá abajo es la turbina, una turbina Pelton, y esto que está con naranja es el generador sincrónico de eje vertical que va adosado justamente a la turbina, y con una altura del orden de 4 metros, y esto es una potencia puede ser de 4 megawatts o 5 megawatts este conjunto. Ahora bien, otro equipo importante y digamos que va siempre en los proyectos de una central son las celdas metálicas. En inglés se conoce como switchgears. Interesante que vayan también conociendo la terminología en inglés de los equipos. Y celdas de baja tensión, que son los CCM, Centro Control de Motores, en inglés Motor Control Center, MCC. Las celdas de media tensión tienen en su interior interruptores, transformadores de potencial, de corriente, desconectadores para rayos, y son celdas de 1 metro más o menos de frente o 800 milímetros de frente. En este caso, estas tienen 8 metros de frente, 2,20 metros de alto y una profundidad de 1,5 metros o 2 metros más o menos. Las celdas de baja tensión, en este caso, son 3 metros, tienen 2 cuerpos acá, 2 secciones verticales y una sección de cableado, que es esta que está acá, es esa que está acá también, con 2,20 metros de altura, la misma altura de esta que está acá, pero con una profundidad menor. Esta profundidad es del orden de 800 milímetros, máximo 1 metro, pero de todas maneras mucho menor que esta de media tensión. Estas son celdas que siempre las vamos a encontrar en la central y en los planos unilineales, por supuesto. Con respecto a los transformadores, en particular el transformador de excitación. El transformador de excitación de la máquina es tipo seco, es de este tipo, versus un tipo refrigerado y aislado en aceite, que es este otro. Ahora bien, este transformador tipo seco requiere de una celda metálica de protección, o sea, esto no queda a la vista tal como está ahí, sino que queda con una puerta, con una seguridad, con las distancias de seguridad, de tal manera que nadie puede acceder a este equipo y tocar esto, porque se va naturalmente a recibir un shock ahí eléctrico. Los tamaños ahora, para una misma potencia, el de aceite un poquito más grande, del orden de 2,5 metros en la base y unos 3,5 metros de alto. Estos son los bushings de 23, del lado de alta tensión, hablemos así, y este es el de baja, que puede ser 380, 23, 380. Y en este otro caso, estos son los bushings de alta tensión y los de baja están puestos al otro lado. Ahora bien, ustedes ven que aquí la aislación entre las fases, fase 1, fase 2, fase 3, es aire. Aquí tenemos aire, aquí no hay aceite.
¿Y por qué se usa ahora esto al interior de las centrales? Para evitar justamente un eventual derrame o un eventual incendio que se podría estar por alguna explosión, podría quemarse, ¿no es cierto?, el aceite y producir un incendio al interior de la central, lo que no sería bueno. Este equipo queda libre, digamos, de ese riesgo porque no hay aceite, digamos, que pueda explosar y que pueda, ¿cómo se llama?, incendiarse. Cables ahora y barras. Las barras capsuladas ya les expliqué, se utilizan para corrientes altas, se conecta el generador, en este caso vamos a suponer que el generador está por este extremo de allá en la casa de máquinas, con el transformador. Detrás de este muro, un muro cortafuegos, está el generador y estas barras son unos ductos de aluminio, unos tubos de aluminio si ustedes quieren, y en su interior va un conductor de aluminio de una sección suficiente como para llevar 4.000 hasta 15.000 amperes con una temperatura de trabajo de 90 grados Celsius. Y acá tenemos una foto típica de un cable de poder. En este caso, a los cables de poder normalmente los fabricantes llegan hasta 2.000 amperes. Es decir, esta sección de este cable es para 2.000 amperes. Podríamos encontrar a lo mejor 2.500, 2.008, pero lo normal es hasta 2.000 amperes. Entonces, si tenemos 4.000 o 5.000 amperes por fase, tendríamos que poner 2 o 3 de estos cables en paralelo, lo que no es muy bueno. Por eso se recurre a esta otra solución, ¿no es cierto?, que no hay cables en paralelo y es mucho más limpio. Esto es más caro, por supuesto, que el cable, pero es más seguro. Ahora, las baterías estacionarias están compuestas de celdas o vasos. Este es un vaso, en su interior va electrolito. Este es el borne positivo, borne negativo. Entre estos dos bornes, cuando este vaso, esta celda está cargada, son 2,2 volts y cuando está descargada es 1,8. El tamaño es más o menos 80 centímetros de alto por unos 30 centímetros abajo en la base. El peso de un vaso son alrededor de 80 kilos con electrolito. Entonces, los voltajes, digamos que se utilizan en los bancos de control, son 110, 120 y 240. Tal vez 110 es lo que se está usando más en este momento, tanto en centrales como en subestaciones. Entonces, si queremos tener 110, necesitamos 55 celdas, que 55 multiplicado por 2 nos da 110. Esas celdas, esas 55 celdas se instalan sobre soportes de batería que podrían ser como de este tipo, tienen que ser antisísmicos. En este caso, este soporte tiene 1, 2, 3, tiene 4 vasos. Entonces, si queremos una celda, un banco de 110, tendríamos que agregar 50 vasos más, ¿no es cierto?, para completar el voltaje. Entonces, si multiplicamos 55 vasos por 80 kilos, nos da 4.400 kilos. O sea, esto podría estar pesando 4,5 toneladas, para que se formen una idea, que es, por supuesto, un dato importante que se le tiene que entregar al calculista civil para que la losa, ¿no es cierto?, el soporte donde vamos a poner estas cargas, sea lo suficientemente robusta para soportar este peso. Ahora, si tenemos 2 bancos de batería o 3 bancos de batería, estamos hablando sobre 10 toneladas. Entonces, son pesos que son respetables y que hay que considerar. Grupos de emergencia. Bueno, estos grupos de emergencia es un respaldo de voltaje que le dan a la barra principal de la subestación o de la central en 380 volts. O sea, si quedamos sin servicio, sin barra principal en la central, arranca automáticamente el grupo de emergencia y se detiene cuando vuelve, ¿no es cierto?, el voltaje de servicios auxiliares normal. El tamaño son más o menos 2,80 metros de largo para un grupo del orden de 100 kVA y una altura también, acá está dada de 2,20 metros como dato de proyecto. Ahora, las turbinas que se utilizan normalmente en nuestras centrales son turbinas Francis, en este caso es una turbina Francis de eje vertical, donde aquí tenemos el rodete de la turbina y lo que está por afuera es lo que se conoce como el caracol de la turbina, con un diámetro del orden de los 3,5 metros. Y la otra turbina que se utiliza es la turbina Pelton, que es esta que está acá, este es el rodete de la turbina y estos que están acá abajo son los inyectores donde sale el chorro de agua e impactan las cucharas para que esto rote en este sentido. Hay también un contrachorro para frenar la turbina más rápido, entonces
hay un chorro que pega, digamos, por el otro lado de la cuchara para frenar la turbina. Ahora bien, esta turbina Pelton se utiliza cuando hay un caudal bajo y una altura alta, y la Francis se utiliza cuando el caudal es medio con una caída también media. El tipo de turbina va a depender fundamentalmente del caudal y de la altura que tengamos en la central hidroeléctrica. Bueno, en un diagrama unilineal, cuando mostramos un generador, mostramos este circulito con esta onda sinusoidal en su interior. Este circulito se ve bien inofensivo, pero en el físico es una cosa como esta, ojo. Donde aquí tenemos el generador, aquí están los descansos, aquí está la turbina, esta sería una disposición en eje horizontal, la válvula de seguridad, entonces todo este paquete en el fondo es lo que va detrás del generador. Aquí tenemos el generador, después está la turbina y después está la válvula. Entonces físicamente es un equipo que requiere cierto espacio, en este caso son del orden de 10 metros, considerando turbina, parte de la válvula y por supuesto el generador con su cableado hacia afuera, por unos 9 metros de ancho. Y esta es una máquina de 8 MVA, para que se formen una idea, y que es de eje horizontal. Aquí debería haber dibujado también un eje vertical, pero obviamente que ya no quiero alargar más el eje vertical, me estaría ocupando más espacio que estos 10 por 9, no les quepa la menor duda. Ahora, ¿qué equipos tenemos en las subestaciones? Preferentemente tenemos equipos en el patio, conocidos como los paños, ¿no es cierto? Tenemos paños de línea, paños de transformadores, etcétera, y una sala eléctrica. Entonces, ¿qué equipos vamos a encontrar? Vamos a encontrar transformadores, vamos a ver también la clasificación de los transformadores, vamos a ver que las subestaciones pueden ser tipo AIS o GIS. AIS son Air Insulation Substation y GIS son Gas Insulated Substation. Ahora, en los trabajos que hemos hecho en los semestres anteriores, hemos trabajado preferentemente con la solución AI, Air Insulation, AIS es Air Insulation Substation, que es la solución convencional, es decir, son los equipos que van al aire, digamos. Los GIS, ¿no es cierto?, llevan una aislación en hexafluoruro de azufre. En esta presentación no estoy incluyendo este tipo de subestaciones, también por razones de tiempo, y además no hay ningún enunciado donde estemos trabajando con este tipo de equipos. A ver si en otro semestre lo vamos a hacer. Bueno, ya les dije, hasta hay equipos de patio, ¿no es cierto?, de alta tensión, de media tensión, vamos a ver un contrapunto, esto es un poco lo nuevo para los alumnos antiguos, entre lo que son los equipos de 220 y lo que son los equipos de 23 en cuanto a dimensiones. Vamos a ver cables de fuerza, los armarios de protección y control que van, por supuesto, en la sala eléctrica. Este contrapunto porque los proyectos de 23 kilovolts que vimos el semestre pasado no estaban muy bien, había un vacío ahí, no entendían bien los tamaños ni la forma de montaje de los equipos de 23 comparado con los de 220. Ahí le voy a dedicar un poquito más tiempo a esta parte porque es la que más me interesa, sobre todo para corregir, digamos, ese vacío. Bueno, y aquí hay una foto, ¿no es cierto?, de un patio convencional, un AIS y una subestación GIS. Ustedes ven que este patio puede perfectamente ocupar una superficie de 4.000 metros cuadrados y esta solución GIS ocupa menos de la mitad, 1.200 metros cuadrados. Este cilindro que está acá abajo es el interruptor, aquí van los transformadores de corriente, aquí van transformadores de potencial, hay cuchillas también de desconexión y son las barras. Estas son las, digamos, las llegadas con cable al interruptor y las barras están acá. Estas son las barras. Bueno, pero de esto yo les pido que ustedes se informen porque hay mucha información GIS en la bibliografía y en la internet. Bueno, esta es la clasificación de los transformadores, bueno, monofásico y trifásico, eso por el número de fases. Según su medio refrigerante, tenemos en aire, en aceite, un líquido inerte. La regulación puede ser una regulación fija o variable. Variable con regulación automática o regulación manual. Y por su capacidad. Esta tabla ya la vimos, ya pueden ir desde 10 kV o 15 kV hasta, estos son kVA en el fondo,
hasta 200 kV. Y distribución desde 200 hasta 500. Este es el límite en distribución. Y potencias de pequeña, mediana y alta potencia. Y también hay transformadores de instrumentación, como son los TP, los transformadores potencial y los transformadores de corriente, muy distintos, por supuesto, a los transformadores de poder trifásico y monofásico. Entonces ustedes ven que cada vez se abre más esta matriz, ¿no es cierto?, de conocimiento de equipo, porque tenemos que conocer un transformador que se refrigere con aire, o otro que se refrigere con aceite, en fin, etc. Vamos ahora a la foto. Aquí vamos a ir haciendo este contrapunto que yo les digo. Este es un transformador de 220 versus un transformador de media tensión de 12 kilovolts. El de 220, 5 metros fácil en la base y una altura de 6 metros y medio, 7, 8 metros, dependiendo de la altura de los buches. O sea, ustedes ven que, y uno de 12, que puede tener una altura de 1,5 metros y un frente de 1 metro. Entonces, proyectar, ¿no es cierto?, el montaje de este equipo versus este otro equipo, obviamente que este requiere bastante más ingeniería, por decirlo así, que este otro. Estos por lo demás llegan desarmados a la faena, no llegan con este estanque conservador, no llegan con los bushings, no llegan con los radiadores, todo eso se arma en sitio. Y aquí está el gabinete de control. Sin embargo, este, por ejemplo, llega totalmente armado. Bueno, esta es la lámina que me interesa que la veamos con detención. Aquí tenemos una disposición de equipos AIS con solución, ¿no es cierto?, de 110 kV para arriba, por decirlo así, que es la cadena típica, donde tenemos los seccionadores, el interruptor, otros seccionadores, en fin, etcétera, hasta llegar a los marcos de línea. Esta solución, si la queremos replicar ahora en media tensión, tenemos dos soluciones. Una solución es una subestación en 23 kV del tipo AIS, o la otra solución es en celda. Si es tipo AIS, la solución es un marco, aquí esta es una vista superior, es un marco que tiene 4 paños, un paño, segundo paño y tercer paño. En este paño, aquí estaría la línea de llegada, aquí hay un transformador de servicios auxiliares conectado, y aquí hay un interruptor de salida. Y todo lo que es TC, TP, desconectadores, van instalados en este mismo marco. Como en una foto, en esta foto de acá se ilustra un poco esto. Ustedes ven que aquí está el marco, aquí arriba están las líneas, las barras, perdón, y los equipos están montados en estas vigas. Aquí están los TC, acá abajo están los TP, podemos poner los desconectadores. Entonces, ustedes ven que esta solución es radicalmente distinta a esta otra. El semestre pasado cometimos el error de que estos equipos los suponíamos conectados en esta forma, y eso no es así, entonces tengan cuidado. Ahora, todo lo que se muestra acá, que puede ser un seccionador, el interruptor y otro seccionador y algunos TC como este que está acá, podemos también instalarlos dentro de una o dos celdas, o 3 celdas. Y nos toma 2,5 metros de frente, 2,20 metros de alto y 2,5 metros de profundidad. Entonces, esta solución, para resumir, se abren dos posibilidades. AIS, con un tipo de marco de barra de ese tipo, o celdas de este otro tipo. Entonces, cuando trabajemos en 23 kV, en 13.8 o en 12, por favor, refiéranse a estas soluciones y no a esta, que es, repito, una solución para alta tensión. Ejemplo, 220, 500 kV, 110, etc. Este es un plano de un patio de 23 kV, solución intemperie, o sea, AIS, de 9 metros por 15 metros, tiene 15 metros de largo por 9 metros de ancho. Este es el mar, este es un paño, estos son 4 metros por lado. Aquí tenemos el transformador principal que se alimenta con cable, por acá está la central, llega con cable. Este transformador eleva de 6,9 a 23, se conecta con las barras, y de estas barras nos conectamos con el interruptor de línea para salir y con un transformador de servicios auxiliares. Estamos ocupando este espacio, no la cadena de conectar equipos en serie separados por 2 o 3 metros cada uno, como es la solución en alto voltaje. Entonces, de aquí, por ejemplo, están los TC, aquí podemos poner los TC, se corrió un poquito, los TP también los podemos poner ahí. Bueno, y ahora vamos a ir más rápido.
Hacemos el contrapunto entre un interruptor de 220 y uno de 15. Uno de 220 tiene 7 metros de alto, los polos están separados, cada polo tiene aquí una caja de mando, y el de 15 kV es una caja integrada, donde acá arriba tenemos los bushings de entrada, atrás están los bushings de salida, con una altura de 2 metros y un frente también de 2 metros aproximadamente. Radicalmente distinto esto con esto otro. Entonces, si quieren después dibujar un plano de un interruptor de 15 kV, dibujen esto, no esto que está acá. El contrapunto ahora es un desconectador de 220. Este es un desconectador de 220 de apertura horizontal, abre en forma trifásica, la altura más o menos 6 metros y medio y este largo son 3 metros, comparado con un desconectador de 15 kilovolt que tiene 1 metro y medio por 1 metro. Estamos más o menos en la hora. La aviso voy a tomar 5 minutos y voy a ir más rápido con esto. Gracias. Okay. Bueno, ustedes ven la diferencia. Acá con los transformadores de corriente lo mismo. En alta tensión 4 metros, acá no alcanzamos al medio metro. Transformador de potencial, lo mismo. 2 metros y medio, medio metro. Entonces es radicalmente distinto un equipo con otro. Para rayos, 6 metros con medio metro. Transformadores de corriente solución convencional versus en celda. En una celda el transformador de corriente tiene 40 centímetros, comparado con ¿cómo se llama? Con 4. Un interruptor de 220 tiene todo este diseño y un interruptor de baja tensión es esto. Las funciones que cumplen son las mismas, pero fíjense, la tecnología es radicalmente distinta y los tamaños también. El diseño de una celda, este es el interruptor, y dentro de la celda van las barras, los TP, los TC, todo este plano unilineal que está acá abajo está contenida en esta celda. ¿Se fijan? Que si lo ponemos en una solución convencional, esto nos va a tomar en un marco de barra al menos 16 metros cuadrados y aquí nos ocupa mucho menos. Bueno, interruptor de celda, interruptor fijo, celdas tipo interior, tipo exterior, con un techo arriba. Esta es la típica vista, ¿no es cierto?, de una subestación convencional donde tenemos la conexión aérea con los conductores aéreos versus una solución indoor o interior donde no tenemos todo este cableado aéreo. Mucho vienen armados también estas celdas, no hay tanto trabajo de montaje. Este es un plano de diseño, esta es una vista en corte de cómo es un transformador de corriente. Aquí es una vista, pero el fabricante entrega al mandante los planos de diseño que hay que revisar. Bueno, aquí en los transformadores de corriente recordar que tenemos núcleos de protección, que son núcleos lineales, y tenemos núcleos de medida que son no lineales. Aquí tenemos que conectar los relés de protección y aquí tenemos que conectar los instrumentos de medida. No hay que equivocarse. Aquí hay un ejemplo de una razón de 3.000 a 5 amperes secundaria. Está normalizado 5 amperes o 1 amper. Eso es lo normalizado para el secundario. No hay otra corriente, 5 o 1. Algunas cosas para unos equipos particulares. Este es un interruptor de generador, aquí se muestra una fase. Este interruptor acá puede interrumpir fácilmente 10.000 amperes, 5.000 o 15.000 amperes nominales, no son de falla. Y tiene un costo del orden de $300.000 o $400.000 fácilmente. Estos que son con tipo barra capsulada y se conectan con las barras capsuladas que están acá. Este es un interruptor, es el carro, digamos, de una celda con un interruptor tipo vacío, que es este que está acá, y aquí hay un juego de interruptores de baja tensión para hacer un contrapunto ahí también. Para los alambrados, en el proyecto pueden considerar un piso falso, que es este que está aquí. Sobre este piso colocan los armarios de protección y de control y alambran por debajo. Entonces es muy fácil llevar todos los alambres por abajo, como está mostrado en esta foto, y ahí estaría el equipo sobre el piso falso. Una vista, ¿no es cierto?, de un plano de disposición, en inglés se llama layout drawing. Ojo, apréndanse esto. Y la diferencia entre una línea de alta tensión y una de distribución, evidentemente esto está con estructuras, con aisladores mucho más largos versus unas crucetas y unos aisladores tipo espiga mucho más pequeñitos para 23 kV o 12 kV. Este es un plano de implantación de una central con su patio transformador y su subestación, donde se muestran acá curvas de nivel. Ustedes ven que aquí hay curvas de nivel, hay un plano topográfico. Entonces aquí como ingenieros tenemos que sobre estos planos topográficos
ubicar los equipos eléctricos, ubicar la subestación, patio transformadores y la central. En este caso se trata de la central San Andrés. Conclusión, con esto termino. La conclusión es muy simple. Tenemos que saber responder el decálogo. Si estamos en condiciones de responder el decálogo, ¿no es cierto? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son las dimensiones? ¿El tipo de montaje? ¿Fábrica? Para cada equipo que hemos visto y otros tantos más, que por supuesto no los puse en la presentación porque ya se me fue el tiempo, significa que sí sabemos sobre equipos eléctricos una vez que tengamos toda esta matriz debidamente respondida. Bien, termino con esto. ¿Alguna consulta, alguna aclaración? Yo no tengo muy claro la diferencia en lo que es un tap-off con una subestación como tal. Entre tap-off y subestación seccionadora, ya, pero nos estamos saliendo un poquito de la presentación, ¿eh? Oriol, tal vez tú tienes planos de eso que vas a mostrar, ¿no es cierto? ¿Me escuchas, Oriol? En la presentación que yo voy a mostrar no tengo planos, tendríamos que verlo, pero yo creo que fácilmente Ya. se puede explicar, no sé Se puede explicar con algún plano tuyo a lo mejor, porque dentro de lo que yo tengo acá, no te podría mostrar una respuesta porque te estoy hablando del equipo yo, no te estoy hablando de la topología de las subestaciones, que es otro tema. Así que dejemos abierta esa pregunta y te la contestamos después, por último, al final de la clase. ¿Habrá otra Sí, consulta ningún sobre problema. esto? Ok, gracias. ¿Habrá alguna otra pregunta, pero referida a equipos fundamentalmente? Bien, parece que no hay, entonces voy a salir para que tú compartas, Oriol. ¿Ah? perfecto. Ya, ahí me salí. Bien, buenas tardes a todos. Vamos a ver en esta clase un repaso de planos unilineales y de disposición. Ustedes ya tuvieron una primera experiencia en el curso anterior. ¿Y por qué vamos a repasar esto? Porque el plano eléctrico llave con el que partimos del diseño y con el que terminamos el diseño son los planos unilineales. Entonces, vamos a recordar algunas cosas. La definición del plano unilineal es una representación gráfica de una instalación eléctrica. El plano unilineal o unifilar se distingue porque los conductores de fase y neutro se representan mediante una única línea, independiente de la cantidad de conductores que tenga. En el caso del circuito de corriente continua aplica lo mismo, pero solamente con los conductores positivos y negativos. Cada equipo se representa mediante un símbolo, cada relé se representa mediante un número. Se utiliza una simbología y nomenclatura normalizada. Vamos a ver algo de eso en esta presentación. Además, en un curso le subimos un documento que sale prácticamente casi todos los elementos. Tenemos planos de sistema eléctrico potencia, planos de centrales y planos de subestaciones, hay planos de sala eléctrica, etc. Entonces, a ver. Ahí sí. Los equipos de disposición, esto es una disposición física de los equipos eléctricos. Para eso ustedes tienen que conocer los equipos eléctricos a nivel de largo, ancho, alto. Y además, siempre los amigos del área civil nos piden los pesos de los equipos para calcular sus fundaciones. ¿Ya? Todos los equipos mostrados en el plano unilineal deben estar incluidos en el plano de disposición, porque normalmente son los grandes equipos, y deben dibujarse a escala. Hay que incluir una vista en planta, que ese es el layout, y una vista en corte o elevación. Bueno, hay plano de disposición de centrales, de subestaciones, plano de disposición de equipos, tableros o celdas metálicas. Vamos a partir con un plano de diseño, que este es un diagrama unilineal de una barra de 220, corresponde a la subestación Polpaico.
Y para partir con este plano, se dibujaron los alimentadores que están acá, son las líneas. Y si se dan cuenta, en este llegamos a través de un transformador, tenemos un pararrayo, transformadores de corriente, transformador de potencial. Esta disposición, recordándolo del semestre pasado, es una disposición de barra principal seccionada con una barra de transferencia. Y los equipos principales básicamente son este transformador de poder, estos seccionadores, ese y este tiene esta posibilidad de que hay 2 seccionadores, y alguno de estos debiera tener la posibilidad de conexión a tierra. Bueno, aquí no se dibujó porque, como les digo, se partió con algo muy básico. ¿Ya? Esto tal cual está, si bien nos indica de dónde son los alimentadores, de dónde viene, algo del cable, el amperaje de las barras, es poca información. Esto hay que empezar a llenarlo. ¿Ya? Como les digo, es uno cuando comienza diseñando un proyecto, parte dibujando esto. Ese plano unilineal, que está en un solo hilo, como decía la definición, se transforma en esto, en un físico. Este es el layout, en que me interesa tener el área que va a ocupar toda esta subestación. Por lo tanto, si yo tengo paños de 220, esto es un paño que va a los 3 conductores, yo sé que esto ocupa alrededor de 17 metros. Por lo tanto, si yo quiero saber la longitud, tengo que sumar estos 17 metros o multiplicarlo por la cantidad de paños que tenga esta subestación. A lo largo son del orden de los 40, 44 metros, incluyendo las 2 barras. Y con esto yo puedo obtener el área que ocupa esta subestación A y S, que es encapsulada en aire. Finalmente, aquí hay un perfil mirado de un solo paño, en que llega a la barra principal y la barra de transferencia, en que nos pidieron una línea, ya la vamos a ver, pero esta es la disposición del paño. Y finalmente, con el Google o con alguna foto aérea, yo puedo ver físicamente la subestación y puedo reconocer cada uno de los equipos que están involucrados acá. El ejemplo que estaba mostrando el paño adicional es que contrataron a esta empresa para estudiar una conexión de una línea aérea de 220 kV a la barra de la subestación Polpaico de Transelec. El objetivo es revisar las alternativas de conexión posibles y hacer una recomendación de conexión. Lo que vimos de Polpaico es el paño, perdón, es el área de 220 kV, esta que está acá. Y si se fijan, casi no tenemos espacio, salvo en este sector que está acá, voy a correr esto, porque el perímetro de la subestación es este cerco que va por acá, llegaría hasta acá. O sea, yo podría crecer en 17 metros para este lado. Lo que es importante cuando hagan estos diseños, siempre hay que pegarse una visita a terreno. Hoy día por la pandemia es difícil, pero tenemos estas fotos. ¿Ya? Este es la zona de llegada de los distintos paños, las líneas que van con 3 fases. Hay un marco de línea y un marco de barra. Este es marco de línea. Este es marco de barra. El marco de línea siempre es más alto que el marco de barra que va acá. Esta es la foto de la zona para donde crecería, perdón, la foto de la subestación, y esta es la foto
que vimos recién en vista aérea, para dónde tendría que crecer esta subestación en un paño. Este camino obviamente que se va a desplazar y quedaría así. Este era el dibujo que teníamos antes, el que está en rojo, y estamos llegando por acá con la línea, extendemos esta barra de transferencia, esta sección de barra principal, y podemos llegar con esta línea a esta barra. ¿Ya? Hay que hacer este ejercicio porque hay que ver en cuánto crece este patio de 220 kb. Y nuevamente están todos los equipos dibujados en planta. Esta es una información adicional que la decidí incluir porque les va a servir para sus proyectos, en que este proyecto que era poner esta línea, tiene valorizado estos equipos que están incluyéndose y ustedes podrían incluirlo en sus proyectos en el informe que estén haciendo. Son valores en dólares. ¿Ah? Tenemos interruptor trifásico, seccionador de 220, transformadores de potencial, aisladores de pedestal, todos estos equipos principales. Hay equipos en la sala eléctrica, banco baterías, cargador de batería, tablero de servicios auxiliares, de corriente alterna, corriente continua, tablero de alumbrado fuerza, armarios de protección, armarios de control, gabinete de comunicaciones, equipo de aire acondicionado, tablero general de emergencia, conductores de control y fuerza. También está la parte civil, bueno, aquí está la sala eléctrica, está por metro cuadrado. Tenemos estructura metálica, que normalmente cuando hace uno una estimación de precio, ve los kilos o toneladas que tiene la estructura y lo multiplica por el valor de la tonelada y sale el precio de la estructura. Se ve por los kilos de peso. También está el tema de las fundaciones de los mismos equipos, que también les sirve como información. Veamos. Me pasé en una. Tenemos las excavaciones, que también son parte del presupuesto, y las canalizaciones, malla de tierra y permisos. Eso como información. Volvamos nuevamente al repaso de los planos unilineales. ¿Ya? Bueno, aquí explica que es la escritura que usamos los ingenieros eléctricos para el diseño y por lo tanto tenemos que conocer bien la nomenclatura que se usa. En Chile se partió usando la CEI o la IEC a contar del año 1906 y ya tenemos incorporada la norma NEMA, la norma americana, y finalmente, aquí, bueno, está mal escrito, pero es norma de Endesa, que también está todo resumido, porque generalmente nuestras normas nacionales son IEC, pero también cuando no hay cosas o no está todo explicado, también se utiliza la norma NEMA. Hay que conocer ambas. Quería mostrarles esto, esta es parte del apunte que está adjunto en un curso, en donde explica un poco o dice las letras y abreviaturas de aplicación general. ¿Ya? El A, el AH, autotransformador, tenemos la botonera, lo que es corriente alterna, corriente continua, bueno, eso ya ustedes lo han usado, el coseno phi, lo que es los fusibles, los inscriptores. Estas son normas que generalmente ocupamos en los diagramas. Los colores rojos de las lámparas indica ahora el verde, el ámbar, tiempo, temperatura, unidades de tiempo, y también tenemos, aquí lo quise poner destacado, los interruptores y desconectadores, ¿ya? Que normalmente, de acuerdo a la letra que ustedes le pongan, es para el nivel de voltaje.
Aquí está hablando de en la letra A, 154 kilovolts, 66 kilovolts, hasta 380, 220 volts. Y el ejemplo que muestra, el 52A, se refiere a un interruptor de 154 kV. El 89K, un desconectador de 380 kV. La segunda letra define funciones específicas de algunos interruptores o desconectadores, agregando a la primera letra un grupo de letras, y algunas de las siguientes designaciones son T, RB, R, LS, seccionador de barra, etc. Aquí hay algunos ejemplos. 52BT, 89JS, que es un desconectador, 52 el interruptor. Diagramas unilineales. Bueno, ya vimos la definición antes, y la forma de ejecución, dice, se dibuja con línea gruesa resaltante el esquema del circuito primario, manteniendo posición física relativa a los diferentes alimentadores y elementos del equipo de maniobra. Sobre este equipo primario se dibuja con línea continua delgada el circuito secundario, el cual debe conservar la posición física relativa a los transformadores de corriente y potencial. Los instrumentos indicadores, medidores y relé deben agruparse en forma tal que permita acortar al máximo los circuitos secundarios y evitar los traspasos innecesarios de alambrado entre diferentes tableros o paneles de un mismo tablero al ejecutar el circuito físico. También habla del diagrama sinóptico de operaciones, que es sumamente sencillo, y en este caso se omite dentro y se incorpora dentro del diagrama unilineal, recurriendo para ello al empleo de líneas segmentadas. El diagrama unilineal debe tener información con las características completas del equipo primario, como generadores, transformadores de poder, reguladores de voltaje, interruptores y desconectadores. En el circuito secundario debe indicar la razón de los transformadores de corriente y potencial principales auxiliares. Además, debe señalarse los elementos trifásicos y los monofásicos. Esto es importante porque para que cobre sentido el diagrama unilineal, tiene que haber información completa, lo más posible, de los equipos que están incorporados en ese diagrama. Ya vamos a ver un ejemplo. Aquí hay una descripción del diagrama unilineal de servicios auxiliares de corriente alterna que se dibuja con línea gruesa, etcétera, dice cómo hacerlo. Igual con el diagrama de servicios auxiliares de corriente continua, que es más sencillo porque solamente se hace cuando el sistema de corriente continua es muy extenso y complejo. Perdona, vamos a cortar esta llamada. Uf. No sé cómo cortarla, pero vamos a seguir. Tenemos el diagrama sinóptico de operaciones, que es una representación abreviada de las condiciones impuestas al sistema de control y protecciones. También le llaman diagrama funcional. Vamos a ver un ejemplo. ¿Eh? Diagrama elemental de corriente alterna. Este tiene por objeto mostrar la forma en cómo se conectan todos y cada uno de los equipos de corriente alterna que componen el sistema primario y secundario. Es uno de los planos básicos para el desarrollo de todos los planos de alambrado. Es decir, aquí tenemos que mostrar todos los conductores, las fases. Hay una descripción cómo se hace, también hay unos ejemplos, y el diagrama elemental de corriente continua que también normalmente va en los planos. Asociado con estos planos siempre va el tema de las distancias que hay que tener, la altura de los cables, tanto de las líneas de llegada al marco de línea, como estos cables que son las barras aquí de la subestación. Hay algunas distancias para dimensionamiento de subestaciones, que hay un resumen entre equipos, ¿no es cierto?, para niveles de voltaje desde 72,5 hasta 800 kV. Para todos los equipos de AT, que son transformador de instrumentación, interruptor y seccionador,
Tenemos más seccionadores e interruptores, entre transformadores de instrumentación para rayos. Vamos a ver también un diagrama que hay al respecto. Vamos a pasar a eso al tiro. A ver, vamos a ver un diagrama. Con este se parte, ¿no es cierto? Este es el diagrama unilineal, que se parte como lo vimos antes, mostrando estos alimentadores. Este viene desde una central, llega a esta subestación que tiene barra principal, barra de transferencia, y tiene estas dos líneas, porque, bueno, aquí está o sea, no es parte de este plano, pero les cuento, aquí va una línea que va desde la central Cardones hasta la mina Cerro Negro Norte. Es parte del sistema interconectado esta línea, y para poder inyectar desde acá, que va una central generadora fotovoltaica, hubo que seccionar esta línea, porque lo impone la norma técnica de seguridad y calidad de servicio. ¿Qué significa? Antes esta línea era continua, se corta la línea continúa por acá, pasa por esta subestación y sale por acá. Aquí este pedazo de línea que estaba desapareció. Y esto es como se secciona la línea. ¿Ya? Esto es obligatorio en el diagrama, perdón, en el sistema interconectado nacional. Cuando son líneas de menor tensión y que no son parte del sistema interconectado, normalmente se hace un tap-off que mencionaba el compañero delante, que es una conexión a esta línea que va acá, que no se secciona, va acá y a través puede ser un interruptor o un fusible, dependiendo del nivel de tensión, sale una derivación para acá. El problema de esta tap-off cuando se conecta a esta línea en alta tensión es que si uno tiene un cortocircuito en esta parte que se está conectando, se va a transmitir a esta línea. No hay certeza, dependiendo de cómo lo hagan, no hay certeza que el cortocircuito quede acá nomás, en el tap-off. Por eso es que la norma técnica pide que se seccione la línea, ya que si hay un cortocircuito en esta parte, que sería la del tap-off eventualmente, se aísla con estas protecciones, con este interruptor, se aísla este circuito. Y la línea que estaba acá originalmente, que se intervino, pasa por acá y sale acá. ¿Ya? Esto es obligatorio en la norma técnica de seguridad y calidad de servicio. Como ven, el plano unilineal es bastante básico. Después tenemos un diagrama funcional en que este muestra, es el mismo plano unilineal, pero muestra lo que son las protecciones. A ver si puedo agrandar esta cosa. No, algo como que se quedó congelado. A ver, vamos a ver si lo suelto. Aquí sí. Como se dan cuenta del mismo diagrama unilineal, tenemos la llegada, pero tenemos estos elementos de protección de la línea, que estos son relés digitales, ya vamos a ver qué significa cada una de estas cosas, en que hay que ponerlo, y ponerlo con esta información. Y la información normalmente va en la viñeta, bueno, tenemos la simbología de cada uno de los elementos de esta línea, y los relés de protección, tenemos protecciones diferencial de línea, protección de frecuencia, reconectador, protección de sobreintensidad de línea de fases, protección instantánea, tiempo inverso, etc. Y todo esto va en estas cajas porque esta es un relé digital
que está todas estas funciones de protección que antes eran equipos independientes, hoy día como son digitales, está todo integrado en esos relés que están en una sola caja. Entonces se activan y uno indica cuáles son las funciones de protección que está activando. Y esto se pone en este diagrama que le llaman diagrama funcional. Y si se dan cuenta, esto hay que construirlo granito a granito y entrega harta información. Después tenemos diagrama unilineal de servicios auxiliares de corriente alterna, creo que es este. Sí. Siempre el de corriente alterna, este diagrama de corriente alterna es en baja tensión. 400 nominales, en realidad son 380, y 230 volts nominales. Viene desde un transformador, que está indicado acá, ya un transformador de 75 kVA, y ya viene en 400, 230. Y este pasa a un transformador de aislación prácticamente de 400 a 400, y llega a este tablero de servicios auxiliares que está encapsulado en toda esta línea segmentada. Tenemos la protección principal, este interruptor, y tenemos, perdón, el interruptor, y tenemos el transformador de corriente para ver y proteger este equipo. También tenemos muestras de tensión y una protección 27. Tenemos la barra en el tablero, la barra de distribución, y si se dan cuenta, tenemos el interruptor termomagnético indicando qué amperaje tiene, que es de 40 amperes, y a dónde va. En las salas eléctricas, cuando ponen este tablero, normalmente acá abajo se les pone la potencia, es decir, cada uno de estos alimentadores la podemos sacar, ¿no es cierto?, para cuántos kVA alimenta o cuántos kilowatts. Y a veces incluso se pone el calibre del cable. Lo que quiero transmitir que este diagrama unilineal de servicios auxiliares tiene que ir con información, no puede ir con solamente los dibujos. Ahora, esto que estoy mostrando, que no le llame mucho la atención, porque en la norma, normalmente los planos que conocemos, esta viñeta que está acá, va abajo. Pero esto también permite ponerlo acá al lado, como este ejemplo. Estos caballeros Isotron son españoles y ellos hicieron este plano. Y se aceptó así. Tenemos el tablero unilineal de servicios auxiliares de corriente continua, que es más sencillo, en que si se fijan, este viene de dos cargadores de batería, banco batería, perdón, este es el cargador de batería. Y aquí está el banco batería, y aquí este cargador de baterías lo que hace, tiene corriente continua, la alterna de la red, la transforma a continua, alimenta las baterías, y cuando se corta esto, las baterías alimentan este tablero, que también está, si se dan cuenta, con las líneas segmentadas, se está simbolizando que hay un tablero que está en un solo lugar. Tenemos nuevamente la distribución, en que tenemos cada uno de los alimentadores indicando qué cosa está alimentando y el amperaje que va acá. La norma chilena, la norma nacional, tanto para corriente alterna como para corriente continua, dice que hay que dejar interruptores de reserva, ¿ya? Y normalmente dice que es un 20%, por eso es que hay reserva acá. ¿Por qué se hace eso? Porque estos tableros normalmente
donde estén, que en este caso es una central eléctrica, en el futuro puede crecer, puede aumentar algún consumo, y por eso es que se deja esa reserva. Lo otro que quería mostrar antes de eso, hay dos planos, aunque el profesor Otto mostró uno, pero igual vamos a ver el plano que se llama plano de implantación de la subestación en este caso, en que muestra este layout. Pero ¿cuál es la cosa o la importancia de esto? Es que este plano tiene que estar georreferenciado con estas coordenadas que están indicadas acá en los vértices. Cada uno de estos vértices tiene aquí la referencia. Y la idea de eso es que esto, como es un proyecto de ingeniería, tiene que ser preciso. Si vamos a ocupar este espacio para la subestación, incluida esta sala de control, tenemos que indicar claramente cuál es el espacio, porque acuérdense que estos planos salen de la ingeniería y alguien va a terreno y construye, ¿ya? Y topográficamente tiene que indicarse claramente estos puntos. Esa es la importancia de este plano. Y hay otro plano que les quiero mostrar, que es, en realidad esto es un resumen, en que tenemos un resumen de las subestaciones intemperie, la AIS, las subestaciones GIS. Tenemos, a ver, tenemos un perfil de un paño y tenemos un perfil de otro paño acá, pero este es de la AIS al aire y esta de la encapsulada en SF6. No, perdón. A ver, sí, correcto. No, disculpen. Este es el perfil y esta es la planta. La SF6 está más abajo, creo. A ver. No está dibujada. No, esto es solamente la AIS, por eso que falta acá el espacio. Y es que en la AIS, en la que da el aire, salen las distancias que están indicadas ahí, tanto entre conductores fijos, distancia entre conductores y para los distintos niveles de tensión. Para 220 tenemos que entre conductores fijos fase, los conductores están distanciados a 2,5 metros. Distancias parte viva a Gálguide, al cierre exterior, altura del suelo, etc. Entonces esto le puede servir de referencia para sus proyectos. Igual siempre hay que calcularlo específicamente cuando hagan un proyecto. Esto es una cosa referencial solamente. Y estas son las subestaciones GIS. Lamentablemente este plano no tiene una foto o un dibujo, pero para mostrarle una idea, cuando... ¿Aló, don Arturo? ¿Aló? No lo escucho. ¿Aló? ¿Me están escuchando, perdón? Sí, Sí, yo se lo escucho. Claro. Es que por algún motivo me quedo Perfecto. profesor. Ya. Lo que quería comentarles es que les va a tocar a ustedes ver probablemente una subestación GIS. Una diferencia que les quiero mostrar. Si tenemos este paño... ¿Aló, don Arturo? ¿Sí? Ya, perfecto. Yo la termino. Ya, no hay problema. Listo. Ok. Ya, eso fue, se desconectó el profesor, pero bueno. Ya, lo que quería contarles es que este es un paño. Están las tres fases. Aquí están los equipos, el interruptor y los desconectadores. Pero de lado a lado tiene 17 metros en 220.000 volts. Si yo encapsulo esta subestación, encapsulo este paño,
¿Qué significa? Que voy a poner como dieléctrico hexafluoruro de azufre y lo pongo en una cápsula. Este paño, en vez de tener 17 metros, va a quedar de 1,5 metros. Entonces, cuando yo tenga una subestación, como vimos en los planos AIS, que son subestaciones, los paños son de 100 metros por 70, 80 metros, esto nos va a quedar en una subestación muchísimo más chica, que no hace falta tener una tremenda área, sino que incluso se puede meter dentro de una casa o un edificio. ¿Por qué se los menciono? Hoy día en las ciudades, como Santiago, por ejemplo, es imposible construir una subestación AIS. Está todo el tema de terreno, no hay espacios. Entonces, todas las subestaciones que se construyan ahora, de aquí en adelante, todas van a ser GIS, de estas subestaciones encapsuladas. A ustedes con certeza más de alguna les va a tocar. Y esa era mi última presentación. Todo esto que estoy mostrando acá está subido a internet. ¿Se cumplió el tiempo también, Orión? Ah, bien, bien. ¿Hay alguna consulta? Bastante ilustrativo, todo bien. ¿Sí? Me parece que se respondió la pregunta del alumno con respecto al tap-off y la Sí. subestación seccionadora, ¿no es cierto? ¿Te quedó claro la respuesta? Sí, sí, profe, me quedó un poco más claro. Claro. El tap-off es la conexión directa, ¿no es cierto?, a través de un interruptor o desconectador, dependiendo del voltaje de la línea. Y cuando se secciona es porque se abre la línea y pasa entonces toda la energía, digamos, a través de la seccionadora, tal como lo mostró el profesor Tucas en el plano unilineal como ejemplo. Bueno, si no hay más consultas, podemos ver los puntos pendientes, Oriol. Sí, como primero hay damos la conformación de los grupos. grupo. Yo te mandé una planilla, no sé si la Sí, recibiste. sí, la tengo, Podríamos- la tengo. Vamos a verla al tiro. Ahí están los nombres y los números. A ver, ¿cuál es? Esto no es. Aquí está, creo que esta es. Sí, esa es. En la primera columna está el número del grupo. Sí, aquí están los integrantes. Claro. Tenemos Tenemos 9 temas. Claro, nueve grupos, sí. Ahora, es importante que cada grupo, cuando entregue un informe, indique el número de su grupo. Eso nos ayuda mucho a nosotros para ubicarnos, el número del grupo y también el proyecto. Bueno, oficialmente van a tener esos números. Entonces, el número 1, grupo 1, van a ser los alumnos Agüero, no alcanzo a leer bien, Agüero, Benavides, ahí está, ahí no alcanzo a leer. Es el grupo 1, Agüero, Benavides, Guedes y Cárdenas. Grupo 2, Rojas, Ocaranza, Donoso. Grupo 3, Jara, Riquelme, Trujillo, Undurraga. Grupo 4, Barrera, Carrasco, Soto. Grupo 5, Cádiz, Molina, Pinto. Grupo 6, la señorita Domínguez, Hernández y la señorita Luna Alarcón. Fue seguir un poquito y después viene el grupo 7, Olivares, Valenzuela, Urra, el grupo 8, Carvajal, Pérez, Tomás, y finalmente el grupo 9, Guerra, Lambertus y Olivares. Entonces, oficialmente ese es el número del grupo, de tal manera que cuando nosotros agendemos las presentaciones y pongamos grupo 1, 2, 3, etcétera, tal día, a tal hora, grupo 4, 5, 6, tal día, tal hora, se respete entonces la numeración que acabamos de indicar en esta planilla. No sé si hay alguna duda. No, por mi Bien, parte. bien. Si no hay duda, gracias entonces. Y no sé si tienes otro punto, Turio. Sí. Tengo otro punto que quiero recordarle al tiro, ya que están conformados los grupos, que lo que tienen que hacer ahora
no encuentro lo que tienen que hacer es la cotización de su proyecto. Eso está acá. Ahí se está abriendo. No, este no es, perdón. De acuerdo al programa, está fijada para la próxima clase la cotización que tienen que entregar. A ver, déjenme mostrar el plan de actividad. Sí. ¿Lo están viendo? Sí, sí se ve. Es, Correcto. efectivamente, es el 31 de marzo, es un miércoles. Sí. Lo que pasa es que en esta planilla tenemos solamente la fecha de la sección de los días miércoles. En la otra planilla teníamos la fecha de la sección 1 y 4. Pero por los efectos prácticos, En la próxima clase. en la próxima clase, eso es lo importante. Entonces hay una entrega de la carta de cotización y una confirmación del entendimiento del enunciado. O sea, entendemos que hasta el momento no hay dudas con los enunciados que ustedes eligieron y con el proyecto que van a desarrollar. No sé si hay alguna pregunta. No sé si tienes algún ejemplo de carta de cotización que se le pueda mostrar a los alumnos o no. Sí, tengo. A ver, tendría que buscar una. Algo general, porque tenemos todavía 10 minutos. Sí. Me dan un minuto para ver, vamos a ver algunas. Esta cosa aquí está. Encontraba esta cosa. Don Arturo, mientras usted conversa, yo le busco la carta de cotización. Tengo varias. Sí, bueno, es importante que en la carta de cotización primero se identifiquen ustedes como consultores, con un logo, con un nombre ficticio, ¿no es cierto?, pero que sea atractivo y que expliquen cuál es la constitución de la empresa, qué experiencia tienen. Todo esto en un campo un poco ficticio también, pero no tanto. Y después ustedes tienen que señalar cuál sería su metodología de trabajo. Después ustedes tendrían que indicar cuál es el alcance de los servicios de ingeniería que están cotizando. Tendrían que señalar cuál es su organigrama de trabajo, cómo va a estar constituido, quién va a ser el jefe de proyecto y cuáles van a ser los ejecutores, quiénes van a ser los revisores, quién va a aprobar finalmente con la firma responsable y indicar cuáles son los entregables y por último también, lo más importante, el precio y cuántas horas hombres son las que ustedes están dedicando para cada actividad. Eso como un resumen de la carta de cotización. No sé si aquí Oriol puede mostrar algo más Justamente concreto. tomó un proyecto que no tenía. Déjeme ver. Todo esto ¿Y del tiene carta semestre de cotización. pasado, no hay alguna del semestre pasado que podamos mostrar? Profe, yo tengo una duda. A diferencia del semestre pasado, recuerdo que igual bueno, a mi grupo en especial se le entregó ciertos documentos en torno a un proyecto. No sé si este semestre hay proyectos siguiendo esa modalidad o partir de cero. En el caso de los que son de aumento de capacidad, no requieren de antecedentes. Sí, a ver, te lo respondo corto y claro. Los antecedentes están todos en el enunciado. No se entrega ningún plano adicional ni ningún otro dato. Está todo en el enunciado. Así que si falta algún dato, hay dos posibilidades. Lo consultan o lo estiman, que es perfectamente posible estimar un dato que no se tenga digamos, en el presente, por decirlo así. Pero no hay información adicional, al menos entre los enunciados 1 y 5. No sé si entre el 6 y 10, Oriol, ¿tú tienes algo más que entregar o no? Sí, yo tengo en unos no me acuerdo cuáles grupos, el Due Diligence era uno de esos, parece. Tengo Sí, pero información que tengo que entregar
para aquellos grupos que ya los conozco ya. Entonces yo les voy a enviar un Correcto. correo a ellos con esa información. Me parece que en el grupo, en la sección del día miércoles, ningún grupo tomó el due diligence, me parece. El día lunes sí que están trabajando en el due diligence. Digamos, para que dirijan la información al día que corresponda. Correcto. Gracias. Yo me acuerdo que habían dos grupos, dos proyectos que hay que entregar información adicional. Ya. Entonces, respondiendo a la pregunta, hay 2 proyectos, pero el resto está todo entregado. ¿Mm? ¿Está claro? Ya, gracias. Miren, aquí yo tengo un ejemplo de carta de cotización. Y bueno que haya salido esta porque esta de una empresa que estuvo anteriormente, pero se cotizó en inglés. No les extrañe que en sus proyectos, más de alguna vez, les van a pedir en otro idioma, en inglés por lo general. ¿Ya? Y esta hace referencia de qué se trata. Hay una parte que esta no la tiene porque esta empresa SunPower, que le está pidiendo cotización a IM3, ya conocía a la empresa. Entonces, hay una parte que ustedes sí tienen que hacer, en donde tienen que presentar a su empresa quiénes son y un pequeño currículum. ¿Ya? Y aquí se va directamente a los alcances, ¿no es cierto? Habla de comunicaciones, acceso a internet, power plan, ¿ya? Un survey de telecomunicaciones para el parque fotovoltaico El Pelícano. Claro, porque esto había que hacerlo porque este parque en la zona que está no hay nada de esto, no hay comunicaciones, hay que ver cómo resolverlo. Y esto fue una de las cotizaciones que nos pidieron para completar esto, no es el proyecto del parque, solamente el survey de telecomunicaciones. Se fue directamente al alcance lo que se iba a hacer, el tiempo, 1,5 meses, y la oferta económica. ¿Ya? Aquí está en moneda nacional. En realidad, usted normalmente la cotización suya se estila de cotizaciones de ingeniería que sean en UF, salvo que las bases digan lo contrario. Entonces ustedes van a llegar a un cálculo en UF, van a descomponer el trabajo de cada uno. Acuérdense que la unidad de medida es HH por especialidad, y van a llegar a este valor. Y también habla de los términos comerciales, cómo van a recibir los pagos. Es importante lo que se excluye. Normalmente las ofertas de ingeniería no llevan IVA. Y aquí está muy resumida, pero es una cotización real. Esto es no menor, ¿eh? Nos pasó el semestre pasado. Esto tiene que ir con firma. Alguien de ustedes tiene que hacerse responsable de esta cotización porque este es un documento legal. No sé si tienen alguna otra consulta. Profesor, ¿Sí? ¿van a subir como un resumen de qué es lo que se espera en la entrega? Como porque el semestre pasado tuvimos problemas con eso, para evitar esos problemas. Como qué es lo que se espera entregar en esto primero, como un ejemplo, para saber bien a qué tenemos que llegar como equipo. Nosotros pusimos la mostré delante, una pauta de evaluación. No me encuentro ahora. En la pauta de evaluación está indicada cada una de las cosas. A ver, déjame ver, la pillo. Esta es la clase anterior, eso. No, pero también estaba acá, don Arturo. ¿Sí? Sí, también estaba acá. No, ahora no la encuentro. Estaba seguro que la había abierto. No. A ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Podemos subirlo después? Ya Se lo subimos a un curso después. Pues. Sí.
Ok, Eso vamos a hacer, ¿ya? Y incluso más, voy a subir más que una pauta, voy a subir un ejemplo más completo de carta cotización. Y yo creo que eso les va a Ya, servir muchas de gracias. referencia. sí, yo creo que eso Sí, responde si está mejor. separado por entrega, es útil para que no pase lo de la vez pasada, que a veces no sabíamos bien qué faltaba o qué se esperaba de la entrega. Sí, correcto. Ojo, que lo de la vez pasada, como bien dices tú, es acumulativo. Es decir, ustedes ya saben ahora por los comentarios qué se esperaba el semestre pasado. Ahora, mientras más completo, mejor. Igual yo voy a subir una carta completa a internet. Ahí la van a tener para poder consultar. Ok, Gracias. ¿hay alguna otra consulta más? Entonces, yo creo, don Arturo, que dejamos la clase hasta acá. Perfecto, yo solamente quiero, muy cortito, enfatizar un poquito en el tema del idioma inglés que mostraste todavía un documento. Solamente explicar que es importante dominar el inglés técnico porque aparece, por ejemplo, cuando hay especificaciones que van al extranjero, no se hacen solamente en español, hay que hacerlas también en inglés. Por lo tanto, tenemos que tener un dominio de inglés como para poder leer especificaciones técnicas. El inglés se usa mucho en las reuniones de diseño, en las reuniones de fábrica, en las reuniones de diseño aquí en Santiago también. Si vienen, no sé, gente de Alemania, de Francia, no te dominan el español y ahí el idioma es el inglés. Entonces, hay que, en fin, tener presente que hay que ir preparándose también para eso. Y por último, la información de plano. En los planos de diseño normalmente toda la información técnica viene en inglés, terminología en inglés, no en español. Así que es importante tener presente el dominio del inglés técnico en lo que a proyectos eléctricos y diseños eléctricos se refiere. Esa es mi recomendación y para que lo consideren. Gracias. No tengo otro punto. ¿Alguna consulta por parte de los estudiantes? Bien, si no hay otro punto, terminamos porque estamos esta vez justo en la hora. ¿Hay alguna pregunta? Hay alguien que está hablando, pero no se entiende. No. No, debe ser un eco. Es un eco. Entonces nos estaríamos viendo el próximo miércoles y la entrega entonces de la carta cotización es antes de la clase. Hasta las 18 horas entonces estaríamos recibiendo los correos de los profesores que indicamos el primer día. Perfecto, señores. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Chao, profe. Chao, Profe. chao. Ya, hasta luego, Oriol. Me desconecto, Hasta luego. entonces, estamos en contacto. Chao, Ok, chao. chao.